Esto que yo hice se llama esfera de cristal. A mí me encanta. Me duele, hijito, que sufras, pero duele mucho más que los golpes de la vida no te enseñen a pensar. Que te equivoques 2 veces por igual dificultad indica que no aprendiste a vencer la adversidad. No puedo meterte, hijito, en esfera de cristal. La vida no te maltrata y cada dificultad, aunque cale en lo profundo, es nueva oportunidad. Si no lo asimilas pronto, te ha de volver a pasar. Se aprueba solo el examen si te pones a estudiar. No puedo meterte, hijito, en esfera de cristal. Me duele tanto que sufras, que todo te salga mal. Eso te pasa, lo digo, por no saber meditar, por no buscar la respuesta en tu yo muy personal, por no buscar la salida en lugar de renegar. Recupera tu autoestima y entonces podrás triunfar. Mientras tanto, escúchame, aunque me cause pesar, no puedo meterte, hijito, en esfera de cristal. Es que queremos que nuestros hijos caminen sin tropezarse. Y entonces, ¿cómo van a aprender de la vida? Que se callen, que se paren, que no lloren, que no renieguen. La vida es preciosa, por eso hice el libro. Esta se llama Acéptame como soy. Porque luego reclamamos, no, es que tú debieras ser así, que mira, yo creo que un consejo vale, pero cuando alguien quiere ser igual que otro, ¿por qué no funciona la cosa? Sé que no soy como quieres. A mí me gusta ser libre, tomar rumbo y decisión, no someterme a ninguno y además ser pecador. Sé que no soy como quieres. A mí me gusta el buen vino, detesto ser del montón. Me gusta el cielo, la aurora, la mala mujer y el sol. Sé que no soy como quieres. Huyo de la hipocresía. No acepto la humillación. El rico me causa pena porque se cree mi Señor. Sé que no soy como quieres. No siempre hago lo correcto. Vivir es mi religión. Pero no hago mal a nadie y adoro con devoción. Sé que no soy como quieres. Me encanta lo prohibido, la rebeldía del cantor, disfrutar de la poesía y escuchar al trovador. Sé que no soy como quieres. La obediencia no me atrapa. Yo choco el mi escritor y Neruda y Luis Felipe, la fuerza de mi interior. Sé que no soy como quieres. Yo no puedo ser vasallo, doblar la cerviz, lo peor, y andar como va el rebaño sería atentar contra Dios. Todos ustedes, unos amigos muy queridos, voy a hacer una mención, porque al que voy a mencionar en este momento acaba de cumplir sus bodas de oro. Me hizo favor de invitarme y fue una preciosidad, una emoción que la conservo para toda la vida. Maximino y su esposa José. Bailó, bebió. Yo espero que haya cumplido con todo el ritual. Esto se llama triunfar. Tiene sus razones de haberse escrito esta poesía. Usted, yo sé que la van a deducir. Un día preguntó mi nieto: abuelo, ¿qué significa triunfar? Le contesté serio, no es fácil de contestar. Triunfar es el reto de vida. Lo que quieras alcanzar es luchar por lo que anhelas sin tregua, sin descansar. Cada ser tiene su meta,
Hay mil modos de triunfar. Lo más importante, hijito, es saber seleccionar. Para Jesús Nazareno significó amar, amar. Para la Madre Teresa, practicar la caridad. Para el hindú Mahatma Gandhi, conquistar la libertad. Para Juárez el Patricio, implantar la laicidad. Para Martin Luther King, nada como la igualdad. Triunfar no es nada sencillo. Prepararse es primordial. Nada se te da gratuito. El esfuerzo es esencial. Triunfa el abnegado maestro que se dedica a enseñar. El devoto sacerdote que vive con humildad. El filósofo empeñoso que va en pos de la verdad. El médico que sin lucro remedia la enfermedad. Triunfa el obrero en su trabajo, el minero en su tarea, la enfermera en su misión, el actor con su actuación, el campesino en la siembra, el cañero en la molienda, el comerciante en su tienda y el cantor con su canción. Y sin embargo, hijo mío, hay quienes creen que triunfar es amasar capital. Por eso con desparpajo se dedican a robar. No les importa el aprecio, no valoran lo moral. La ganancia y el dinero es su meta existencial. Entonces, mi nieto lindo, si acaso quieres triunfar, la actividad de tu vida no vayas a equivocar. Lo que hagas debe gustarte, si no, te puedes frustrar. Quien equivoque el sendero, te advierto, va a fracasar. Una sola vida tienes y no te puedes fallar. Si lo que haces no te llena, pues cambia de actividad. Si esto no fuera posible por la escasez laboral, entonces llena ese hueco con equilibrio espiritual. Una sola vida tienes. Tú escoges a dónde vas. Hay dos caminos opuestos. No van al mismo lugar. Uno busca el bien de todos, el otro el bien personal. Si la ambición no te vence, seguro lo encontrarás. Me preguntas qué es triunfar. Triunfar es vencer al mal. ¿No se alcanza? No. Este es un poema sumamente corto, pero creo que dice demasiado. Se llama Mi País. Dicen que este es mi país, y yo digo que no es cierto. Aquí me dejan vivir, pero si guardo silencio. Miren, hay muchos padres que les pesa demasiado decirles a los hijos que los quieren. Creo que no es mi caso. Soy muy apapachador con los niños. Pero yo solamente creo que los papás no solamente debemos de expresarlos con palabras, sino que hay que dejárselos escritos para cuando vayamos. Algunos de ustedes, ahora que les estuve llamando, les decía, oigan, los estoy invitando porque ya voy a ser, como dicen en mi pueblo en Salinas, viejo sesentón. Estoy a 2 días de hacer lo que dicen y vieran qué contento me siento. Me siento muy feliz. En cada uno de ustedes tengo afecto, cariño, aprecio y a veces crítica muy constructiva. Por eso, como va a llegar un momento, ya que decimos sin nostalgia, que nos tenemos que ir, no quiero irme, pero nos vamos a tener que ir y no sabemos ni cuándo ni a qué horas. Entonces, yo les dejo esto a mis hijos. Se llama el poema La Luna. Hijos, cuando me vaya,